Que la paz y la gracia de nuestro Señor los acompañe. Bienvenidos a un espacio donde las historias no solo se cuentan, sino que se sienten en el alma. Antes de sumergirnos en el corazón de este relato, te invitamos a compartirlo. Cada vez que compartes un mensaje de fe y perseverancia, enciendes una pequeña luz de esperanza en otro corazón. Si este relato toca tu espíritu, considera dejar una huella de tu paso y unirte a nuestra comunidad, para que juntos sigamos cultivando estas semillas de inspiración. Que la bendición de Dios te acompañe en cada palabra que escuches. En las tierras altas de Patillano, allá donde la sierra se levanta como un guardián de piedra y el cielo parece un lienzo infinito de nubes errantes, se teje la historia de don Facundo, un hombre de apariencia sencilla, pero con un corazón tan vasto como el valle y una fe capaz de mover montañas. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo de oro los campos resecos, Facundo se levantaba. Su hogar era una humilde choza de adobe y paja, erguida con dignidad en un pequeño terreno heredado de su abuela, un pedazo de tierra que apenas daba para sostener a un puñado de ovejas flacas. A su lado, como un ancla en medio de la tormenta, vivía Rosalía, su esposa. Una mujer de mirada dulce y manos curtidas por el trabajo, cuya risa resonaba en la pobreza como un eco de esperanza. Facundo no era como los demás campesinos del pueblo. Mientras muchos maldecían la dureza de la vida, él encontraba tesoros en las cosas más pequeñas, el trino de un pájaro al alba, el aroma a tierra mojada después de una lluvia fugaz, o el calor del abrazo de Rosalía al final de un día agotador. Su fe en Dios era su brújula, su mapa y su sustento. Y cada noche, sin falta, se arrodillaba junto a su esposa para agradecer por lo poco que tenían y para pedir la fuerza necesaria para seguir sembrando en tierra seca. El pueblo de Alto Patillano era un lugar de contrastes, donde las diferencias entre los ricos y los pobres se marcaban como cicatrices en la tierra. Los hacendados, con sus vastas extensiones de tierra y sus rebaños incontables, miraban con un desdén silencioso a los campesinos como Facundo, que trabajaban de sol a sol por un puñado de cebada o trigo. Don Zacarías, el terrateniente más poderoso de la región, era un hombre cuya severidad era tan conocida como sus riquezas. Pagaba poco y exigía el doble, pero Facundo nunca se quejaba. El Señor proveerá, solía decir con una sonrisa que tenía el poder de desarmar cualquier amargura. Aquella mañana, mientras Facundo y Rosalía ordeñaban con esmero las pocas ovejas que poseían, un vecino, don Teodoro, pasó por el camino polvoriento. Teodoro era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y una lengua tan afilada como una navaja. Facundo, hombre, gritó con una risa burlona que resonó en el aire quieto. ¿Cuándo vas a dejar de soñar con ser algo más que un pobre pastor? Mira tus ovejas, apenas son un puñado, no alcanzan ni para un guiso decente. Facundo levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Don Teodoro respondió con una voz calma pero firme, como el murmullo de un río que no se detiene ante las rocas. Cada oveja es un regalo del cielo. Y con fe, hasta lo más pequeño se hace grande. Teodoro soltó una carcajada estridente y se alejó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Rosalía, que había escuchado todo, apretó la mano de su esposo. No les hagas caso, amor. Ellos no entienden la fuerza que nos mueve. Pero no todos en el pueblo eran como Teodoro. Doña Clara, una anciana sabia que vivía al final del camino, siempre recibía con gratitud las visitas de Facundo. Él le llevaba un poco de leche fresca o un puñado de hierbas silvestres que encontraba en el campo. «Eres un ángel, Facundo», decía la anciana, con los ojos brillando de emoción. «En este pueblo donde cada quien mira por lo suyo, tú te acuerdas de los olvidados». Facundo solo sonreía y respondía, «Lo que compartimos, doña Clara, nos lo devuelve el Señor multiplicado». Esa noche,
bajo un manto de estrellas que titilaban en el cielo infinito, Facundo y Rosalía se sentaron frente a su choza. Habían cenado un sencillo plato de sopa de cebada, pero habían compartido su porción con un niño huérfano que vagaba por el pueblo. El pequeño, llamado Mateo, se había quedado dormido en un rincón, envuelto en una manta vieja, protegido por el calor de aquel humilde hogar. Rosalía miró a su esposo, con una mezcla de amor profundo y una preocupación que le oprimía el pecho. Facundo, ¿cómo haremos para seguir adelante? Apenas tenemos para nosotros, y ahora con Mateo, no quiero que pase hambre. Facundo tomó su mano, y sus ojos se llenaron de una certeza que parecía venir de otro mundo. Rosalía, mi amor, el Señor no nos abandona. Mira este cielo tan grande, tan lleno de promesas. Si cuidamos de los demás, Él cuidará de nosotros. Pero he estado pensando, tal vez es hora de construir algo más grande. Algo que le demuestre a Dios y al mundo que creemos de verdad en sus promesas. Rosalía frunció el ceño, confundida. ¿Construir? ¿Con qué, Facundo? No tenemos dinero, ni más tierras, ni nada. Con fe, respondió él, señalando el pequeño terreno que rodeaba la choza. Este pedazo de tierra es pequeño, pero es nuestro. Podemos empezar a construir corrales, una casa más grande. Un lugar para más ovejas, para vacas, para todo lo que el Señor nos ha de enviar. Si creemos que la bendición vendrá, debemos estar preparados para recibirla. Rosalía lo miró, la duda luchando contra la esperanza en su corazón. Pero algo en la voz de su esposo, una convicción tan sólida como la roca de la montaña, la llenó de una extraña paz. ¿Y si no llega nada, Facundo? ¿Y si nos equivocamos? Él sonrió, acariciando su mejilla con ternura. Si nos equivocamos, habremos construido algo hermoso con nuestras propias manos. Pero si tenemos fe, Rosalía, este lugar será el comienzo de un milagro. Al día siguiente, Facundo se levantó antes del amanecer. Con una pala vieja y un martillo gastado, comenzó a trazar los cimientos de un corral en el terreno vacío. Rosalía, aunque al principio dudaba, se unió a él, movida por el amor y la fe de su hombre. Juntos trabajaron bajo el sol ardiente, apilando piedras y cortando madera, sus movimientos sincronizados en un baile de esfuerzo y esperanza. Los vecinos que pasaban los miraban con una mezcla de curiosidad y burla. ¿Qué hace el loco de Facundo ahora?, decían entre susurros. ¿Cree que con ese terreno minúsculo va a convertirse en hacendado? Pero Facundo no se detenía. Cada piedra que colocaba, cada clavo que martillaba, era un acto de fe, una oración hecha trabajo. Por las noches, agotados, él y Rosalía rezaban juntos, sus voces unidas en una plegaria humilde: Padre, prepara nuestro corazón y nuestras manos para recibir tus bendiciones. Danos fuerza para no rendirnos. Y aunque el cansancio pesaba en sus cuerpos, sus espíritus se llenaban de una energía inexplicable. Pasaron las semanas, y el corral comenzaba a tomar forma. No era grande, pero era sólido, hecho con amor y sudor. Los rumores en el pueblo crecían, y las burlas se hacían más frecuentes. Don Zacarías, el hacendado, pasó un día a caballo por el terreno y se detuvo a observar con aire de superioridad. Facundo, ¿para qué construyes esto? No tienes ganado ni dinero para comprarlo. ¿Qué pretendes? Prepararme, don Zacarías, respondió Facundo sin dejar de trabajar. El Señor me dijo en sueños que estuviera listo, y eso estoy haciendo. El hacendado soltó una risa seca y despectiva. El Señor dices. Bueno, cuando te canses de soñar, ven a trabajar a mi hacienda. Siempre necesito manos baratas. Y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y desprecio. Esa noche, mientras descansaban, Mateo,
el pequeño huérfano, se acercó a ellos. Don Facundo, ¿por qué todos se ríen de ustedes? ¿Es malo querer algo más? Facundo lo sentó en sus rodillas y le habló con una suavidad paternal. Mateo, la gente se ríe porque no entiende el lenguaje de la fe. Pero cuando crees en algo con todo tu corazón, no importa lo que digan los demás. Construimos este corral no porque tengamos ganado, sino porque sabemos que el Señor lo enviará. Y cuando llegue, estaremos listos. El niño asintió, y aunque no entendía del todo, en sus ojos brillaba una chispa de admiración. Y así, en ese pequeño terreno de Alto Patillano, entre risas y burlas, comenzaba a germinar un sueño que, alimentado por la fe, cambiaría sus vidas para siempre. El verano en Alto Patillano era implacable. El sol quemaba la tierra hasta agrietarla, y los ríos que alguna vez corrían alegres se reducían a delgados hilos de agua. La sequía comenzaba a afectar incluso el pequeño huerto de Facundo y Rosalía, y las ovejas apenas daban leche. La comida escaseaba, y el rostro delgado de Mateo era un recordatorio constante de su fragilidad. Rosalía, siempre fuerte, comenzó a sentir el peso de la duda. Una mañana, mientras molía el poco maíz que les quedaba, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Facundo, dijo con la voz quebrada. ¿Y si estamos equivocados? Construimos este corral, pero no tenemos nada para llenarlo. Mateo necesita comer, y nosotros también. ¿Dónde está la ayuda que tanto pedimos? Facundo dejó la madera que estaba tallando y la abrazó con fuerza. Rosalía, la fe no es un camino fácil. Es como plantar una semilla en tierra seca. No ves el fruto de inmediato, pero sabes que crecerá si sigues regándola con esperanza. El Señor nos está probando, y nosotros le mostraremos que nuestra fe es más fuerte que la sequía. Pero ese mismo día, una noticia sacudió el pueblo y su pequeño hogar. Don Zacarías había despedido a varios trabajadores, incluyendo a Facundo. El rumor decía que el hacendado no soportaba la locura de aquel pastor que construía un corral para fantasmas. Sin el trabajo en la hacienda, la pareja perdió su única fuente de ingresos. La noticia fue un golpe devastador. Rosalía se sentó en una piedra, cubriendo su rostro con las manos. ¿Qué haremos ahora, Facundo? Sin ese trabajo, no tendremos ni un grano de cebada. ¿Cómo alimentaremos a Mateo? ¿Cómo seguiremos construyendo? Facundo, en cambio, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Su calma era un bálsamo en medio de la desesperación. Rosalía, esto no es el fin. Es una prueba mayor. El Señor nos está pidiendo que confiemos aún más. Ahora tendremos más tiempo para construir, para preparar este lugar. Y te prometo, mi amor, que no dejaremos que Mateo pase hambre. Esa noche, mientras rezaban, la voz de Rosalía apenas era un susurro. Pero Facundo, con su voz serena, agradeció a Dios por el nuevo día y pidió fuerza. Mateo, que los escuchaba, se acercó. ¿El Señor realmente nos ayudará, don Facundo? Claro que sí, pequeño, respondió él, acariciando su cabeza. Pero a veces se le espera que demos el primer paso. Por eso seguimos construyendo, porque creemos. Al día siguiente, Facundo salió al campo en busca de sustento. Caminó durante horas, recogiendo hierbas silvestres, buscando nidos de aves. Regresó con un par de huevos y algunos peces pequeños de un arroyo casi seco. Juntos prepararon una comida sencilla, pero para Mateo fue un festín. Es como si fuéramos ricos, exclamó el niño, y sus palabras trajeron una risa genuina a la pareja, un breve rayo de sol en medio de la tormenta. Aquella noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Facundo tuvo un sueño. Vio su terreno transformado, lleno de corrales repletos de animales, ovejas, llamas,
alpacas, incluso vacas. Veía trabajadores riendo y cantando, y una mesa larga llena de comida para todos. Pero lo que más lo impactó fue una voz que resonaba en su mente, clara como el agua de manantial: prepárate, porque lo que pides está en camino. Despertó con el corazón acelerado y despertó a Rosalía. Amor, no es solo un sueño, es una señal. Debemos seguir adelante, construir más, prepararnos mejor. El Señor nos está hablando. El entusiasmo de su esposo fue contagioso. Al día siguiente, redoblaron sus esfuerzos. Comenzaron a construir una pequeña casa para los futuros trabajadores, usando piedras del río y madera de los bosques. Trabajaban hasta entrada la noche, bajo la luz de una lámpara de aceite. Mateo, con sus pequeñas manos, ayudaba a llevar piedras, sintiéndose parte de algo grande y sagrado. Pero las burlas del pueblo no cesaban. Un grupo de vecinos, liderados por don Teodoro, se acercó al terreno. «Miren al loco Facundo», gritó uno. «Construyendo corrales para fantasmas. ¿Dónde están tus ovejas, pastor? ¿O vas a llenar esto con aire?» Facundo, sin inmutarse, respondió: «Vengan cuando quieran, amigos. Aquí siempre habrá un lugar para ustedes». Su calma los desconcertó y se marcharon, murmurando entre ellos. Las pruebas se intensificaron cuando los padres de Rosalía llegaron de visita. Al ver la miseria y la construcción sin sentido, se enfurecieron. «¿Qué es esta locura, Rosalía?», exclamó su madre. «Están en la miseria y siguen construyendo como si fueran ricos. Dejen de soñar y busquen cómo sobrevivir». «Padres», dijo Facundo con una calma que parecía venir de otro mundo. «No es locura, es fe. Estamos construyendo porque creemos que el Señor nos dará lo que necesitamos». Sus suegros se marcharon, dejando a Rosalía llorando en silencio. Facundo la abrazó. «No estamos solos, amor. El Señor está con nosotros, y Mateo también. Seguiremos adelante». Y en medio de la adversidad, algo inesperado ocurrió. Una tarde, doña Clara, la anciana, llegó acompañada de una joven desconocida, de rostro tímido y cubierto de polvo. «Facundo, Rosalía», dijo. «Esta es Elena, mi sobrina. Ha venido de un pueblo lejano, no tiene familia. Pensé que ustedes, con su corazón generoso, podrían ayudarla». Rosalía dudó. Apenas tenían para ellos. Pero al ver los ojos suplicantes de Elena, no pudo negarse. «Por supuesto, doña Clara. Elena puede quedarse con nosotros». Esa noche, mientras compartían un caldo aún más escaso, Elena habló. «No quiero ser una carga. Sé trabajar. Puedo ayudar con el corral, con la casa, con lo que sea». Facundo sonrió. «Elena, aquí no hay cargas, solo familia. Estás construyendo con nosotros algo grande, no solo con piedras, sino con fe». Al día siguiente, Elena se unió al trabajo. Tenía una fuerza sorprendente y sus manos ágiles aceleraron la construcción. Su llegada, sin embargo, trajo nuevos rumores al pueblo. Decían que Facundo estaba recogiendo vagabundos para formar una banda de ladrones. La hostilidad creció. Una noche, mientras rezaban, escucharon ruidos afuera. A la mañana siguiente, encontraron una de las vallas del corral destruida. Alguien había intentado sabotear su trabajo. «Facundo, esto es demasiado. Nos odian», lloró Rosalía. Facundo levantó la valla rota y comenzó a repararla. «Porque la fe, Rosalía, no se rinde ante la maldad. Repararemos esto y seguiremos construyendo. El Señor nos está mirando, y no lo decepcionaremos». El invierno llegó a Alto Patillano con un viento helado,
pero el pequeño terreno de Facundo y Rosalía comenzaba a transformarse en un refugio de esperanza. A pesar del sabotaje, la llegada de Elena había traído nuevas manos y un nuevo espíritu. Pero la hostilidad de don Zacarías se intensificaba. Una mañana, un extraño llegó al terreno. Era un hombre mayor, de rostro arrugado y ojos amables. Se presentó como don Gregorio, un pastor nómada. Escuché sobre ti, Facundo, dijo. Dicen que construyes corrales para un ganado que no tienes. Quiero ver con mis propios ojos si es cierto. Facundo lo recibió con una sonrisa. Pase, don Gregorio. Lo que ve es el comienzo de algo grande. Construimos porque creemos que el Señor proveerá. Don Gregorio recorrió el lugar, impresionado. No muchos tendrían tu valor. Quiero ayudarte. De su bolsa sacó un pequeño saco de semillas. Son de pasto resistente. Siémbralas y tendrás comida para tus futuras ovejas. Esa misma tarde, Facundo, Rosalía, Elena y Mateo sembraron las semillas. Fue un momento de alegría, como si cada semilla fuera una promesa. Días después, una lluvia suave cayó sobre la tierra, y pronto, los primeros brotes verdes aparecieron. Miren, exclamó Mateo. El pasto está creciendo. El Señor nos está ayudando. La alegría fue interrumpida por un nuevo ataque. Una noche, un grupo de hombres intentó derribar el pequeño gallinero que Facundo había construido para el sueño de Mateo. Elena los escuchó y dieron la alarma, ahuyentándolos. El daño era menor, pero el mensaje era claro. Esto es obra de Zacarías, murmuró Rosalía. No soporta vernos avanzar. No dejaremos que el odio nos detenga, afirmó Facundo. La noticia de su perseverancia comenzó a viajar por los cerros. Un joven pastor llamado Samuel llegó con 2 gallinas como regalo. Una mujer de un pueblo vecino, doña Inés, trajo un saco de papas. Poco a poco, el terreno se llenaba de vida. Don Zacarías, furioso al saber que Facundo recibía ayuda, envió a su capataz, don Ramiro, con una acusación falsa. El hacendado dice que estás usando madera y piedras de sus tierras sin permiso. Si no lo demuestras, te denunciaré. La amenaza era grave. Pero esa misma semana, algo extraordinario ocurrió. Don Gregorio regresó, acompañado de varios pastores de los cerros. Traían consigo un pequeño rebaño de ovejas y un par de llamas. Facundo, dijo Gregorio, esto es para ti. Es un comienzo. Cuídalas bien, y crecerán. Rosalía, al ver los animales, corrió a abrazar a Facundo con lágrimas de alegría. Mateo saltaba de emoción. Por primera vez, el corral no estaba vacío. Las ovejas balaban, las llamas paseaban con calma. El sueño comenzaba a tener cuerpo, sonido y vida. Esa noche, mientras celebraban, Facundo levantó su mirada al cielo. Gracias, Señor, dijo. Sabíamos que no nos abandonarías. Aunque las amenazas de Zacarías aún pesaban, los primeros frutos de su fe comenzaban a florecer, como un campo que despierta tras una larga sequía. La primavera comenzaba a insinuarse en Alto Patillano, pero la sombra de don Zacarías se hacía más oscura. Decidido a acabar con Facundo, el hacendado dio un paso más allá. Envió a su capataz, don Ramiro, acompañado por don Lorenzo, el escribano del pueblo, con una acusación formal. Facundo estaba ocupando tierras que no le pertenecían. Tienes 3 días para presentar documentos que confirmen los límites de tu terreno, sentenció el escribano. Si no, el hacendado tiene derecho a reclamarlo todo. El golpe fue terrible. No tenían papeles, solo la herencia de palabra. Siguiendo el consejo de Elena y doña Clara, Facundo buscó en los archivos de la capilla del pueblo.
Con la ayuda del padre Anselmo, encontró un viejo registro que describía los límites de la tierra de su abuelo, sellado por la iglesia. No era un título formal, pero era una prueba. Con el documento en mano y el testimonio de los ancianos del pueblo, Facundo se sentía con una oportunidad. Pero la noche antes de la audiencia, la maldad volvió a golpear. Alguien abrió las puertas del corral durante una tormenta feroz. Los animales, asustados, escaparon hacia los cerros. Durante horas, bajo la lluvia y el viento, la familia buscó en la oscuridad. Lograron reunir a la mayoría, pero Estrella, la alpaca favorita de Mateo, no aparecía. El niño lloraba desconsolado. Al día siguiente, se presentaron ante el escribano. Don Zacarías, acompañado por un abogado de la ciudad, desestimó sus pruebas. Un papel viejo y los recuerdos de ancianos no son suficientes, dijo el abogado. El hacendado tiene documentos legales más recientes. Don Lorenzo, el escribano, tuvo que admitir que, legalmente, los papeles de Zacarías tenían más peso. El terreno sería reclamado por el hacendado. La desolación cayó sobre ellos. Parecía que todo estaba perdido. Esa noche, cuando la esperanza casi se había extinguido, don Gregorio llegó corriendo. Encontré a Estrella. Está viva, pero atrapada en un barranco. Sin dudarlo, Facundo y sus amigos salieron a rescatarla. Con cuerdas y un esfuerzo heroico, lograron salvar a la pequeña alpaca. El regreso de Estrella fue un pequeño milagro que reavivó la llama de la fe en el corazón de Mateo y de todos. Al ver su fe inquebrantable, don Lorenzo les concedió una última oportunidad. Si encuentran un testigo de mayor autoridad, alguien cuya palabra sea irrefutable, podrían apelar. Tienen un día. Facundo recordó las palabras de don Gregorio sobre los ancianos de los cerros. Al amanecer, junto a Rosalía, emprendió un arduo viaje a las montañas. Allí, en una humilde choza, encontraron a doña Isabel, una mujer de más de 80 años cuyos ojos guardaban la memoria de la tierra. Ella había conocido al abuelo de Facundo. Tu abuelo luchó por esta tierra, dijo la anciana. Y de una vieja caja de madera, sacó un pergamino antiguo. Era un acuerdo firmado por los líderes del pueblo décadas atrás, confirmando la propiedad de la tierra a la familia de Facundo. La firma de doña Isabel estaba allí. A pesar de su edad, accedió a acompañarlos. Llegaron a la plaza del pueblo justo cuando el sol se ponía. Frente a todos, doña Isabel presentó el pergamino y dio su testimonio. Su voz, clara y firme, relató la verdad. Don Lorenzo examinó el documento. Este pergamino es más antiguo y tiene mayor autoridad que los papeles de Zacarías. La evidencia es clara. La tierra pertenece a Facundo y su familia. Un murmullo de asombro y alegría recorrió la multitud. Don Zacarías, rojo de ira, se marchó derrotado. El milagro se había cumplido. La fe, la perseverancia y la verdad habían triunfado. La victoria en la plaza fue un punto de inflexión. La noticia de la fe de Facundo y la derrota del poderoso hacendado se extendió como el viento. La gente del pueblo, que antes se burlaba, ahora miraba con respeto y admiración. Muchos comenzaron a acercarse al terreno, no solo por curiosidad, sino para ofrecer su ayuda. Facundo y Rosalía organizaron una gran fiesta de agradecimiento, una celebración de la comunidad. El terreno se llenó de gente, de música, de comida compartida. Ya no era el sueño de un hombre, sino el hogar de una comunidad naciente, unida por la fe y el trabajo. Inspirados por su ejemplo, comenzaron a construir más corrales, a cultivar un huerto comunitario, a terminar la casa para los nuevos trabajadores que llegaban. El pozo finalmente dio agua abundante y clara, un símbolo de la vida que ahora brotaba en aquel lugar. Don Zacarías, consumido por su odio,
intentó un último y cobarde ataque, enviando hombres para envenenar el pozo. Pero la comunidad, ahora vigilante y unida, los descubrió y los expulsó. Fue su derrota final. Su poder se desvaneció frente a la fuerza de la gente unida. Los años pasaron. El pequeño terreno se transformó en una próspera cooperativa. Los corrales se multiplicaron, el ganado creció, y los campos florecieron. La humilde choza de adobe fue reemplazada por una casa sólida, pero nunca olvidaron sus orígenes. Mateo creció para ser un joven líder en la comunidad, y Elena encontró una familia y un propósito. La historia de Don Facundo, el pastor pobre que construyó su sueño, se convirtió en una leyenda en Alto Patillano. Una leyenda que recordaba a todos que la verdadera riqueza no está en la tierra que se posee, sino en la fe que se cultiva, en la comunidad que se construye y en los milagros que nacen cuando uno se atreve a preparar el terreno para recibir las bendiciones de Dios. Que esta historia inspire nuestros corazones a construir nuestros propios corrales de fe, a no rendirnos ante la adversidad y a recordar siempre que, con la ayuda de Dios y la fuerza de la comunidad, hasta el sueño más humilde puede florecer y dar fruto en abundancia. Vayan con la paz y la bendición del Señor.